Sean todos muy bienvenidos a este cuarto repaso de la lección de escuela sabática del trimestre, el cual estamos estudiando la carta, la epístola, el sermón de los Hebreos, y tengo el gusto de poder introducir el cuarto título de nuestro trimestre, que es Jesús, nuestro hermano fiel. Y para ir entrando en la semana y dialogar acerca de este repaso apasionante, quería poder saludar a nuestros invitados. Pastor Pereira, bienvenido. Muchas gracias, es un placer. ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Qué bueno. Con ustedes en esta mesa, excelente. Gracias por acompañarnos. El pastor Pereira fue profesor, fue director, decano de la Facultad de Teología y nos acompaña en diversas oportunidades con los repasos. El pastor Boleas, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Leo. Para mí también es un privilegio aún mayor que el pastor Pereira porque estoy con ustedes dos. Gracias por acompañarnos. El pastor y profesor Boleas se desempeña actualmente como vicerrector de Bienestar Estudiantil aquí en la universidad. Y les agradezco porque creo que nuestras distintas personalidades, nuestras distintas formaciones enriquecen realmente los repasos y en esta oportunidad acerca de Hebreos. Quería poder leer el versículo de memoria, el versículo central de esta semana que se encuentra en Hebreos 2:14, para que luego podamos dialogar acerca del repaso. Dice lo siguiente: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Tremendo versículo, muy tajante, muy claro y lleno de significado. Saben que si hacemos un repaso, Hebreos 1 nos habla de que Jesús es hijo de Dios. Es muy claro en esta epístola. Si vemos Hebreos capítulo 2, se nos introduce a Jesús como hijo del hombre, algo que ya hemos conocido en otros lugares de la Biblia. Y si vemos un poquito más adelante en Hebreos 2:12, Jesús habla de mis hermanos. Entonces, yo veo ahí una introducción a una temática o a una analogía muy familiar, ¿no? Y aquí en Argentina nos encanta el tema de la familia, en Latinoamérica somos muy cercanos, y por eso quería empezar preguntándole al pastor Pereira, ¿por qué esta lección enfatiza de que Cristo tomó nuestra naturaleza humana, transformándose en nuestro hermano y redentor, ¿no? ¿De qué manera nosotros podemos mantener cercanía con este hermano mayor, este gran hermano que nosotros tenemos, y no lo vemos? Y cómo esta relación... Por no verlo no significa que está distante. Pero quizás muchos lo interpretan de esa manera, Bueno, ¿no? pero la realidad bíblica indica otra cosa. Claro. Ya Él está presente antes de la fundación del mundo. Él está presente en la encarnación, el texto que fue leído. Y quisiera concentrarme para responderte ahí, en ese texto y en su contexto. Fíjense, Cristo está cercano cuando yo lo conozco. Cuando interpreto su encarnación en forma correcta, cuando me ubico en ese contexto bíblico que es la revelación suprema de la Escritura, Él está cercano y yo estoy cercano a Él. Ahora, si me falta conocimiento, por supuesto que Él está escondido, está lejano. Mi hermano no está cerca, Claro. pero no es Él lejano, soy yo el lejano. Fíjense lo que dice el texto en el versículo 14. Él participó de lo mismo, carne y sangre, es decir, se hizo hombre, se hizo humano. Y aquí tenemos los propósitos de su humanidad, de su encarnación. Primer propósito, destruir. Fíjense los verbos. Sí. ¿Qué es lo que destruye al que tenía el imperio de la muerte? Notable, al diablo. Dice que Él viene para librar. Él viene para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Es mi mediador delante del Padre. Él me representa delante del Padre. Y obviamente ante el universo. Claro. Viene para espiar, dice el versículo 17. Viene para socorrer, dice el versículo 18. El que socorre no está lejos, Claro. está cerca. Sí. Conoce la temática de la problemática. Por supuesto. Entonces, respondiendo a tu pregunta que es muy importante, ¿cómo mantener la cercanía? Mantener la cercanía estudiando la Escritura, lo que dice la Escritura de ese hermano fiel y mayor. Y orando. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Es decir, dos elementos propios que nos permiten estar cercanos de mi hermano mayor, nuestro hermano mayor. Y de hecho, todos los verbos, o casi todos los verbos que se usan en esos versículos que usted leyó, pastor, indican la acción
de un Señor, de un cielo, de un Padre y de un Hijo, con el deseo intenso de acercarse, no esperar que vengan los que tienen problemas, sino ir hacia los que están en dificultades. Es la tesis del Jardín del Edén. ¿Quién busca a quién? Claro. ¿Dónde estás? Apasionadamente, ¿no? La pasión de Cristo, Exacto. las personas. Y creo que en algún momento hemos introducido quizás los cristianos una falsa dicotomía entre la doctrina y la relación, ¿no? Como si los cristianos fuéramos hacia dos polos, que en definitiva no son polos opuestos, ¿no? Sino que la relación con Cristo es el final del conocimiento de Dios, ¿no? Que podamos acercarnos al hermano y al Padre por medio de él, ¿no? Y Pastor Boleas, quería preguntarle, porque la lección nos introduce un paralelismo, ¿no? Que es en cuanto a la figura de Moisés, a la experiencia de Moisés. ¿no? Entonces, preguntarle en torno a eso, ¿podemos comparar la decisión de Moisés, siendo heredero de Egipto, transformándose a miembro de una nación esclava? ¿Podemos compararlo con el ejemplo de Jesús? Totalmente, totalmente. Y es una de los tantos tipos y antitipos que en la Biblia se presentan, ¿no es cierto? Donde con una figura humana se trata de representar lo divino. Hebreos 11, 24 y 26, que la lección de esta semana lo cita, habla justamente de ese paralelismo, ¿no? Pero cuando yo repasaba esta semana, me voy a salir un chiquito del contexto, ¿no? Reparaba en la mamá de Moisés, que en un corto tiempo ella logró fraguar y logró grabar a fuego una identidad en esa cabecita, en ese corazón de ese muchachito, ¿no es cierto? Sí. Que luego, cuando él goza de los tremendos privilegios de ser llamado hijo de la hija de Faraón, de ser el predilecto de Faraón, de ser llamado por el ejército de Egipto, el general de Egipto, ¿no es cierto? Que son todas figuras muy fuertes y que en la mentalidad de un adolescente, más tarde de un joven y después de un adulto, me imagino que llenaban ese corazón y llenaban esa mente. Cuando llegó el momento, no fue un clic de decir, bueno, a partir de ahora me juego por mi pueblo, no. Es algo que él fue, en su cabeza se fue formando para que cuando llegara el momento, él se jugara por su pueblo. Y ahí está el paralelismo, ¿no? Yo, a partir de justamente Hebreos 11, 24 y 26 y 2 Timoteo 1, 8 y 12, saqué 2 o 3 palabritas, ¿no? Una es que él decidió identificarse con el pueblo, o sea, con los más desprotegidos. Qué claridad o qué paralelismo tremendo con lo que Jesús hizo. No se avergonzó, dice 2 Timoteo 1, 8 y 12, o sea, no me avergüenzo del Evangelio, ¿sí? Y la decisión de Moisés, aunque fue tremenda y quizás muchos de su alrededor le podrían haber dicho, Moisés, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? ¿Vas a dejar todo esto para jugarte por este pueblito chiquitito, ¿no? Qué representación pequeñita pero fuerte de lo que sí realmente hizo Jesús, que dejó el trono para jugarse junto con el Padre por toda una raza completa, ¿no? Claro. Moisés condescendió, ¿no es cierto?, por un pueblo. Jesús hizo lo mismo, pero por una raza completa, por toda la raza humana. Y puesta la mirada en Jesús, que en definitiva es el galardón, ¿no es cierto? Porque 2 Timoteo habla justamente de dónde tenemos puesta la mirada. Y en el versículo 26 dice, teniendo por mayores riquezas, dice, el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿qué? En el galardón. O sea, Moisés y obviamente Jesús tenían total claridad respecto de cuál era la misión. Moisés es un tipo de Cristo. Totalmente. Cristo es cumplimiento del perfil profético de Moisés. Un profeta semejante a Moisés. Muy semejante a Moisés. Y en relación a este ser divino que deja el trono del universo por una raza, ¿no? Porque si seguimos el paralelismo, creo que es un poquito más grande el trono del universo que el trono de Egipto, ¿no? Es impresionante, es el cumplimiento total. Hay un versículo aquí en Hebreos 2:17 que dice que Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y entonces, Pastor Pereira, yo quería preguntarle en torno a esto, ¿en qué sentido Jesús era semejante, debía ser semejante a nosotros? Y si hay algún sentido en el que no. Excelente pregunta. Si Él fue, como dice el versículo 14, carne y sangre, ¿cómo? Está indicando que es un ser humano total. Claro.
participa de nuestra naturaleza. Lógico, el mismo libro de Lucas nos indica que ese niño fue creciendo en estatura, fue creciendo En gracia. en gracia. En Sí, sabiduría. hubo un desarrollo psicomotriz, Ajá. psicológico, igual que todo ser humano. ¿Ok? Sin embargo, había una excepción, semejante en todo, pero hay algo diferente en él. Ustedes van al capítulo 4 y el versículo 15 va a decir que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Sin pecado. Ahí está la excepción. Él nunca pecó y no tuvo lo que nosotros tenemos, nuestras tendencias, nuestras inclinaciones pecaminosas. Y quiero enfatizar un concepto que no aparece claramente en el texto del versículo 15. Según nuestra semejanza. La palabra original que aparece ahí indica exactamente esto. Pero no identidad. No identidad. Semejanza, pero no identidad. No identidad. Es decir, Él no es idéntico a mí, a ustedes, a nosotros, en relación a la vida espiritual. Claro. Este mismo libro, en el capítulo 7, y en el versículo 26, dice: tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha. Versículo 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados. No los tenía. Claro. Él ya es el sacrificio. Claro. No pasa por otro proceso de limpieza, de pureza, de purificación. Tal cual. Esa es la excepción. Y ahí radica nuestra necesidad de Él. Lógico. Y voy a enfatizar un aspecto importante. ¿En qué se parece a nosotros y nosotros a Él en las tentaciones? Él tuvo tentaciones semejantes a las mías. Él tuvo tentaciones semejantes a los del niño, de la edad joven, del ciclo vital adulto o del adulto mayor. La semejanza se da en la naturaleza de la tentación, no en el hecho. Claro. ¿Cuál es la esencia de la tentación? Separarme de Dios. Toda tentación tiene ese propósito. Es básico, es esencial. Él tuvo esa tentación. Y esa es mi tentación, por esencia. Tal cual. Un adolescente esta semana me decía en ese lenguaje que para mí es tremendamente elocuente y claro, pero a la vez simple, ¿no? Me decía, nadie se la tuvo que contar. Claro. Nadie se la tuvo que contar. La vivió. vivió y porque él la vivió, ninguno de nosotros hoy puede decir, pero él era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. Pero sufrió y vivió y padeció las tentaciones. Una tentación superior que ninguno de nosotros tenía. Claro. Hablando del sufrimiento, Huir de la aflicción cruz. y padecimiento. Huir de la cruz. Sí, tenemos un versículo. Tenemos un versículo que nos habla claramente de eso y que podemos dialogar, lo que es Hebreos 2.10. Sí. Y que creo que nosotros debemos discutir y pensar este versículo porque dice lo siguiente. Convenía que Dios, por cuya causa existen todas las cosas y por medio de quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionara mediante aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así es. Pastor, ¿qué podemos entender de este texto? Bueno. Definitivamente desafiante. Desafiante, y menos mal que tenemos al pastor Roberto, ¿no es cierto?, con nosotros. Ahora, quiero leer el 18, porque el 18 justamente dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, por esa misma vivencia, que dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Me gusta poner muchas veces el lenguaje bíblico en escenas familiares, ¿no? Y de alguna manera es la mamá o el papá que coloca la mano sobre su hijo, sobre su hija, y le dice, papito, yo te entiendo, cuando tenía tu edad me pasó lo mismo. Claro. Yo estoy comprendiendo lo que te está pasando, y porque te estoy comprendiendo, me solidarizo con vos, te abrazo, te apoyo, ¿no? Y es como, no humanizando a Jesús, pero sí teniendo la certeza de que Él entiende
porque lo vivió, Claro. porque no fue un extraño. Ventaja tremenda que tiene sobre los ángeles, porque él vivió en esta condición, ¿no? Me gustaron algunas ideas que el folleto repasa, ¿no? Él mismo sufrió la tentación, es poderoso para ayudar a quienes son tentados. Y después, algo que subrayé en mi folleto es: Jesús no tuvo que superar ningún tipo de imperfección moral o ética. Claro. ¿No es cierto? No es que él tuvo que perfeccionarse porque era defectuoso. No tuvo que superar absolutamente nada de esto. Y Jesús está siendo equipado, decía una frase en el folleto, para ser nuestro Salvador. O sea que todo esto que él vivió, lo vivió obviamente por amor a nosotros, por compromiso con cada uno de nosotros, pero de alguna manera lo iban llevando lenta y paulatinamente durante el periodo que vivió con nosotros. ¿Para qué? Para que se consumara este sacrificio en la cruz del Calvario. Claro. ¿No? Muy bien, muy bien. La facultad de teología que Jesús pasó fue la encarnación. Claro. Miren lo que dice el capítulo 5 y el versículo 7. Cristo en los días de su vida terrena, es un pasaje paralelo al 2:10, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Señores, Cristo no era un masoquista, No, es claro. un ser humano que sentía el dolor. Pase de mí esta copa. Pero lógico, No procuraba el dolor. lógico. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, a través del padecimiento aprendió lo que es la obediencia, habiendo sido perfeccionado. Sí. ¿Qué significa eso? Claro. La encarnación lo prepararía para llegar a ser, como dice el versículo 9, sumo sacerdote. Si él no hubiese pasado por la encarnación, por la facultad de la teología práctica, Claro. no podía entender nuestra situación. Subrayé 3 palabras, o sea, me vinieron a la mente 3 palabras, que es obediencia, o sea, que su obediencia hizo que su sacrificio fuera aceptable. Su obediencia. Su sufrimiento lo hizo nuestro ejemplo. Claro. ¿No es cierto? El sufrimiento lo hizo ejemplo. Y su misericordia hizo que se ofreciera finalmente para morir. ¿No es cierto? Sacrificio, sumisión, misericordia. Saben que yo cuando era chiquito pensaba en el cielo, bueno, no soy tan grande todavía, pero cuando era más chico, Sí. pensaba en que en el cielo iba a ser aburrido. O sea, mi imagen del cielo es, no hay cambio, quizás muy modelado por un pensamiento griego, ¿no? De decir que en la eternidad no hay cambio, no hay crecimiento. Esto me hace pensar que en la perfección incluso había desarrollo y hay crecimiento. Es decir, él entendía su misión sumo sacerdotal. Claro. En la imagen del Cordero y del sacerdote, viviendo nuestra experiencia. Claro. El Deseo de todas las gentes menciona que cuando Jesús se encontró por primera vez con el sacrificio, a los 12 añitos, ¿qué hizo? Comprendió su misión, Claro. que hasta ese momento no había tenido esa comprensión tan intensa. ¿Sí? Ahí vio y A los Estamos 12 hablando años. del hijo humano. exacto, el hijo humano. El ser humano, El ser humano. no el ser divino. Tal cual. Y creo que podemos redondear en una pregunta, porque sin dudas tiene muchos aspectos importantes la lección, pero me gustaría que pudiéramos dialogar los tres, de qué manera podemos soportar las tragedias de la vida, ¿no? Porque hay algo que es clave, Jesús no persiguió el sufrimiento. No es que dijo, voy a sufrir para tener un mérito, ¿no? Una doctrina quizás muy predicada por el cristianismo, ¿no? Pero sin dudas nuestra vida se encuentra marcada por hitos dolorosos. Por el hecho de que estamos en el marco de un conflicto moral Tal cual. cósmico. Sí, no lo podemos eludir. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos vivir las tragedias sin perder la esperanza? Sí, como decía Hebreos 2:18, Moisés, ¿por qué pudo tomar la decisión de no tener en estima llamarse hijo del de Faraón y el peligro de Faraón? Porque tenía la vista puesta en el galardón. Muy bien. Tenía la Muy vista bien. puesta en el galardón. Muy Y entonces eso es lo único que, si se permite el término, que realmente nos vacuna frente a la desesperanza, frente a los conflictos. La ¿no es frustración. cierto? Claro, tengo un amigo que usa una frase bastante seguida y dice, de este lado de la eternidad, ¿no es cierto? Me Es gusta mucho. Vivir sabiendo que va a haber cuesta arriba, que va a haber muros, que va a haber espinas, ¿no es cierto? Pero puestos los ojos
en Jesús. ¿Y Jesús en quién ponía los ojos? En el Padre. Versículo 7 del capítulo 5. Cristo en los días de su vida terrena ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar. ¿Quién lo podía librar? Aquel que determinó que debía morir. Claro. Es decir, son oraciones y ruegos y súplicas al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. O sea, nuestra relación con Jesús a través de la que Él tuvo con el Padre. Y lo enfrentamos con ese relacionamiento, Exacto, con el el Padre. sufrimiento y el dolor y el padecimiento, con alegría y con esperanza. Con esperanza. La esperanza que creo que Jesús entendía por un sentido de vida, por un propósito que era la salvación de miles y millones de vidas y el ejemplo ante todo el universo. Claro. Entonces, él entendía y tenía Amén. un sentido grande de vida, el cual lo llevó a estar atado al Padre para poder sortear todas las dificultades. Pastor Pereira, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido una alegría acompañarlos en este tema tan importante que afecta y enriquece nuestro relacionamiento con la deidad. Pastor Boleas, muchas gracias. A vos y a todo el equipo. Muchas gracias. Y a todos nuestros amigos que nos acompañan, les pedimos que puedan compartir, les agradecemos por seguir acompañándonos y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.